43ª Asamblea General de la Organización de Estados Americanos, OEA, debate política antidrogas. Vicepresidente Jorge Glass supervisará convenios comerciales del Ecuador con otros países. El sistema de oleoducto transecuatoriano SOTE reanudó sus operaciones. Cientos de niñas y niños celebran Día Mundial del Ambiente. La inmediatez y la veracidad se juntan. Si usted quiere estar al tanto del quehacer noticioso, conéctese a www.elciudadano.gov.es. Saludos cordiales a quienes nos siguen en el informativo El Ciudadano al Día, donde conocerán cómo avanza la patria. Designada por la UNESCO como Patrimonio Cultural de la Humanidad en 1979, la antigua Guatemala es una joya arquitectónica que contiene a aproximadamente 50.000 habitantes. Museos, casas, iglesias y plazoletas son la muestra viva del mestizaje en América Latina, pero el más grande tesoro de Guatemala es su gente, aquellos heroicos descendientes del pueblo maya. Es precisamente en la antigua Guatemala donde desde hoy se realiza la Asamblea General de la Organización de Estados Americanos, OEA. Durante el evento de inauguración, el secretario general de la OEA hizo un llamado continental a la lucha contra las drogas en el mundo. Hoy legitimamos ese debate en forma transparente, con la convicción de que puede abrir paso a acciones para reducir las tasas de criminalidad y violencia. El presidente de Guatemala instó a los países de la OEA a suscribir todos los tratados internacionales para fortalecer al sistema interamericano de derechos humanos. Creo firmemente que el diálogo franco y el sentido común nos conducirán por el camino del consenso para la realización de esfuerzos coordinados para el beneficio de nuestros pueblos. El acto inaugural culminó con una presentación artística que relata la historia de Guatemala y su origen maya. El sistema de oleoducto transecuatoriano SOTE reanudó sus operaciones, suspendidas el pasado viernes por la rotura de un tramo de la tubería a causa de un deslave ocurrido en el sector del volcán Reventador. El SOTE reinició el bombeo del crudo con 60.000 barriles desde la estación de Lumbaquí, provincia de Sucumbíos, y paulatinamente será incrementando la capacidad de transporte en cada una de las estaciones del oleoducto hasta llegar a transportar 360.000 barriles. El primer mandatario, Rafael Correa, a través de un decreto ejecutivo, encargó al vicepresidente de la República, Jorge Glass, la responsabilidad de supervisar el avance de todos los convenios comerciales que negocia el Ecuador. En la actualidad se canaliza un acuerdo comercial con la Unión Europea. El vicepresidente Glass también tiene el encargo de coordinar y controlar el trabajo de los ministerios coordinadores de sectores estratégicos y de la producción. Un total de 9.000 estudiantes podrán postular para una beca del Bono de Desarrollo Humano, que consiste en un incentivo económico mensual equivalente a una remuneración básica unificada, es decir, $318 no reembolsables. Este dinero se otorgará a los estudiantes que sean beneficiarios del bono o a sus hijos. Cerramos las cajas recolectoras de fondos en las 6 oficinas regionales del IES, pero abrimos la posibilidad a nuestros estudiantes y beneficiarios que puedan hacer sus pagos a través de más de 2.000 puntos en diferentes instituciones financieras. Específicamente empezamos a trabajar con el Banco del Pacífico, el Banco del Fomento y Servipagos, en donde nuestros beneficiarios podrán hacer cualquier tipo de cancelación de sus cuotas, y obviamente lo que esto implica es una mayor cantidad de servicios para nuestros beneficiarios. Y a propósito del Día Mundial del Ambiente, cientos de niños y niñas protagonizaron una marcha en Quito para celebrar este evento. La ministra del Ambiente, Lorena Tapia, consideró que esta celebración persigue sensibilizar a los ciudadanos sobre la responsabilidad que tenemos frente a la conservación de nuestros recursos.
Con la emoción en su rostro, cientos de pequeños marcharon por el Día Mundial del Medio Ambiente desde la Plaza de Toros hasta el nuevo Parque Bicentenario. Esta es la primera marcha infantil por la celebración de este día en el país. En la concentración, los niños mostraban su apoyo a la conservación de los recursos naturales. Además, participaban con los personajes disfrazados. El medio ambiente nos cuida, los arbolitos nos dan los frutos, las plantas, también nos ayudan para protegernos. Los niños, como referentes a futuro, son parte esencial del freno al deterioro del mundo. Los niños, con su sensibilidad, con su sentido diferente hacia la vida, nos van a dar hoy un mensaje de conservación y de responsabilidad para todos los adultos. Ellos se convierten ahora en los principales guardianes del planeta y sus recursos. Más buenas noticias. El Banco del Estado entregó un crédito de $6.252.000 al municipio de Santa Rosa para la construcción del primer terminal terrestre binacional. La obra beneficiará a más de 28.000 pasajeros al año. La reforma a la ley de minería soporta la arremetida de sectores de oposición y de prensa denominada independiente. Dos asambleístas evidencian la manipulación de la prensa sobre la ley de minería. Los detalles en el siguiente segmento, Libertad de Expresión. Ahora, las demandas de cierta cúpula indígena está por sobre cualquier normativa legal, porque resulta que lo que se diga desde la CONAIE para la prensa mercantilista es palabra sagrada. Así lo considera Diario El Universo, que escribe en su editorial central. Minería. La Ecua Runari solicitó que se realice la consulta previa, basándose en el artículo 57, numeral 7 de la Constitución y en una sentencia de la Corte Constitucional de marzo del 2010. Para Diario El Universo, esto es ley. No hay que subestimar la preocupación de la Ecua Runari, que es también la de muchos ecuatorianos, que temen las repercusiones ambientales de una explotación minera en gran escala. Consulta previa y el derecho de la cúpula de la CONAIE. Los indígenas exigen a la Asamblea Nacional que se pregunte a las comunidades si aceptan o no las reformas a la ley minera. Pero la prensa mercantilista descontextualiza la legislación vigente. La asambleísta Soledad Buendía. Este editorial de Diario El Universo está hecho desde la ignorancia o desde la mala fe, porque confunde normas constitucionales. El artículo 57 de la Constitución de la República señala claramente cuándo se realiza consulta previa, y es cuando se realizan programas, planes de prospección, explotación y comercialización de recursos no renovables. En este caso, una norma que estamos construyendo en la Asamblea Nacional, no cabe consulta previa. La consulta prelegislativa, como señala el mismo artículo, se realizaría solamente cuando esta norma afecte derechos colectivos. Objetivamente, esta reforma a la ley de minería no afecta derechos colectivos de los pueblos y nacionalidades. Por lo tanto, no se debe realizar. No hay ninguna regresión en el tema de derechos, y esto también está amparado en lo que dice la Corte Constitucional. Ahí señala claramente la diferencia entre consulta previa y consulta prelegislativa. En este caso no cabe ni la una ni la otra, porque está claramente determinado en la Constitución. La consulta previa solo se aplica cuando hay programas de prospección, explotación y comercialización de recursos no renovables, y evidentemente la aprobación del marco legal no representa explotación del recurso. Son las nuevas reglas de juego para futuras concesiones. Por tanto, no aplica la consulta previa. La consulta prelegislativa tampoco aplica, porque con la aprobación de la ley no se afecta ningún derecho colectivo. El asambleísta Miguel Carvajal. Eliminar por norma, prohibir el uso del mercurio. Es obvio que aquella es una medida necesaria para proteger el ambiente, que además es un derecho también colectivo. Lo que yo he revisado, ninguna de las reformas afectan a los pueblos indígenas, afros o montubios. Son normas para control ambiental estas. Son normas para fortalecer las medidas de control a la minería ilegal. Nosotros estamos viviendo un problema en el país desde hace varios años, en que hay empresas o pequeños mineros entre comillas, que van a los cauces de los ríos en Esmeraldas, en el norte, en Zamora, que
modifican los cauces de los ríos, que echan cianuro, que echan mercurio, que han contaminado esos ríos. La población afro en Esmeraldas no puede consumir esa agua, ni pescado, ni pueden bañarse. Estamos protegiendo más bien los derechos de esa población. Nada más claro que esto. Y nada de esto en la prensa mercantilista, que tampoco escribe ni una letra sobre la intensa socialización del proyecto de ley en provincias como Zamora, Azuay, Pichincha y El Oro, provincias con actividad minera, para con los ciudadanos construir las normas que van a transformar el país. En su primera visita a la provincia de Loja, el presidente del Consejo de la Judicatura, Gustavo Yalc, informó que este organismo está trabajando con varias instituciones del Estado para dar una respuesta integral al tema de la usura y evitar posibles abusos. Los créditos se deben honrar, pero otra cosa es la usura y el chulco, expresó el titular de la Judicatura. Creemos que se debe actuar en conjunto frente a este fenómeno para evitar abusos, partiendo de un supuesto, sin duda, un presupuesto. Sin duda hay que honrar los créditos. Cuando alguien adquiere una deuda, tiene que honrar esa deuda. Pero otra cosa es la usura y el chulco. No podemos tampoco dejar de mirar esa realidad. Cambiamos de tema. El expresidente de Brasil, Ignacio Lula da Silva, visitará el Ecuador este jueves 6 de junio. Lula se entrevistará con el presidente Rafael Correa y recibirá la condecoración del Orden Nacional de San Lorenzo. El viernes 7 ofrecerá un discurso en la Casa de la Cultura Ecuatoriana y recibirá los títulos de doctor honoris causa en las universidades Internacional Andina Simón Bolívar y la Escuela Politécnica de Guayaquil. Y a propósito de junio dedicado a festejar a los niños, debemos recordar que ellos son sujetos de derechos y por lo tanto su protección y desarrollo pleno es responsabilidad de todos los adultos. Una ocasión para reflexionar, priorizar, valorar y entender y comprometernos como adultos con la niñez y la adolescencia. María, como llamaremos a esta pequeña de 12 años, fue privada de su derecho a tener una familia a los pocos años de haber nacido. Como ella, se estima que en Ecuador casi 500.000 niños no viven con sus padres. Tradicionalmente se ve el hecho de que los niños tengan sus derechos básicos como una ayuda y no como un derecho. En un trabajo conjunto, las aldeas infantiles SOS y el Ministerio de Inclusión Económica y Social se han propuesto restituirles a estos niños todos sus derechos. Actualmente, desde el MIES existe la visión de que el acogimiento en un modelo familiar es indispensable para el desarrollo del niño. O sea, olvidarnos de esas ideas de orfanatos, de casas hogares, ¿no?, donde los niños serán solamente un número. Alba Cecilia es una mamá SOS. Esta mujer de 49 años tiene a su cargo 5 niñas que, aunque no nacieron de sus entrañas, dice sentirlas como suyas. Ellos vienen tan lastimados que uno no sabe, en el momento no sabe cómo llegar, pero con el afecto, con el respeto, colocándose en los zapatos de ellos, uno se logra ganar un lugar en el corazón de cada uno de los niños. María está a gusto. En esta casa encontró lo más parecido al calor de una familia. Porque ella me da amor, me da cariño, me cuida, me da buenos consejos, me ayuda a cambiar. Siempre llega el enanito con sus herramientas de aflojar los odios y apretar amores. Siempre. Más buenas noticias. Según datos del Ministerio de Telecomunicaciones, en el 2006 se registraron cerca de 823.000 usuarios de Internet. Hoy tienen acceso a este servicio 8.571.429 ciudadanos. Y
en el plano internacional, Colombia niega que quiera unirse a la OTAN. La Asamblea Nacional de Venezuela discute el proyecto de ley para el control de armas y municiones. Estas y otras informaciones de carácter internacional en el siguiente resumen. El ministro de Defensa de Colombia, Juan Carlos Pinzón, negó las versiones que aseguraban que el país planea unirse a la Organización del Tratado del Atlántico Norte OTAN. El funcionario aclaró que sí participarán de una cooperación estratégica con los países del norte. La Asamblea Nacional de Venezuela discute el proyecto de ley para el control de armas y municiones. El proyecto llamado Desarme es un instrumento legal que podría contribuir a la disminución de los índices delictivos en ese país. Los tratados de libre comercio firmados por Perú trajeron consecuencias negativas, según cientos de trabajadores que protestan por el incumplimiento de derechos laborales y la competencia desleal, a lo cual se suman los juicios de transnacionales en los que se vio involucrado el Estado. Según el último informe de la Organización Internacional del Trabajo, el mercado laboral mejoró en Latinoamérica y el Caribe el año pasado. El progreso es del 1% respecto a los niveles anteriores a la crisis. De esta manera, el Ciudadano al Día llega a su final. Y como de costumbre, les dejamos con el entrevistado de hoy. De mi parte, los saludo cordialmente y los espero en la próxima emisión. Amigos de Ciudadano, bienvenidos a este espacio de entrevista. Esta vez nos acompaña la ingeniera Betty Tola, secretaria de Gestión Política. El presidente Rafael Correa el pasado 17 de mayo emitió el decreto ejecutivo 1522 por el cual se crea la Secretaría de Gestión Política que estará a cargo de la ingeniera Betty Tola, con quien vamos a conversar los siguientes minutos. Ingeniera, bienvenida, y consultarle por qué era necesario la creación de esta Secretaría Nacional de Gestión Política en reemplazo del Ministerio Coordinador de la Política. Un saludo cordial. En realidad lo que se pretende con la decisión tomada por el presidente de la República es fortalecer la gestión política del gobierno. Pasamos de ser un ministerio que coordina a un sector, que es el sector de la política, a pasar a una secretaría que tiene capacidad directa de gestión al articular lo que antes era la Secretaría de Pueblos, lo que venía siendo el Ministerio Coordinador de la Política, y asumir las funciones y competencias de gobernabilidad democrática en la relación con gobernadores, jefes y tenientes políticos. Es decir, tenemos hoy una capacidad directa de articular y de gestionar estos instrumentos de política que son fundamentales. Y un segundo tema importante es que pasa a ser una secretaría en relación directa con el presidente de la República. Esto además posibilita una participación junto con la Secretaría de la Administración Pública y la Secretaría Nacional de Planificación SEMPLADES de participar en los gabinetes de todos los sectores de los ministerios coordinadores, en el sector de sectores estratégicos, en el sectorial de lo social, en el sectorial de talento humano y en los otros sectoriales. Esto nos permite también poder articular varias de las políticas públicas que se implementan en los distintos sectores, también con aportes desde la mirada de la gestión política. ¿Qué estrategias se aplicarán para que esta nueva secretaría pueda sintonizar, como ha venido sintonizando, los requerimientos del soberano en los últimos 6 años, y cómo se va a mantener esa política de sintonizar justamente las demandas colectivas? Una de nuestras características durante estos años ha sido el diálogo, y ese seguirá siendo un elemento fundamental de la gestión política de la Secretaría. Otro elemento central que nos permite sintonizarnos permanentemente con las expectativas más importantes de la ciudadanía es justamente potenciar y profundizar todos los mecanismos de participación que en este momento se han venido trabajando. Espacios como los consejos ciudadanos sectoriales, como la Asamblea Plurinacional del Buen Vivir, espacios como la rendición de cuentas permanente, son mecanismos que nosotros vamos a continuar potenciándole justamente en una de las, yo diría, retos que tenemos en el sector de la política, y es justamente profundizar, articular cada vez más las dinámicas organizativas en pos de algo que nos manda la Constitución, que es la construcción del poder ciudadano. ¿Cuáles serían los indicadores que nos pueden mostrar esa sintonía, esa empatía que hay entre las instituciones estatales o gubernamentales y la sociedad? Yo diría podemos mirar desde aquellas que tienen que ver con los resultados electorales. Podríamos empezar por esas, que
los resultados del 17 de febrero muestran justamente algo que para nosotros es significativamente importante en la gestión política, que es un gobierno que se sintoniza con la gente, un gobierno que responde a las demandas de la ciudadanía, un gobierno que cumple la palabra. Ese me parece que es quizás un indicador altamente visible, un indicador que fue puesto a la vista de todos los ecuatorianos el 17 de febrero. Pero también en el día a día podemos encontrar ciudadanos y ciudadanas que hoy se organizan, ciudadanos y ciudadanas que discuten la política pública. Yo diría que ahí se refleja mucho la esperanza que el pueblo ecuatoriano tiene en lo que se pueda hacer en los próximos años, como una responsabilidad del gobierno nacional, pero también como una responsabilidad ciudadana. Y ese indiscutiblemente es un cambio sumamente importante en la acción política. Durante la campaña se habló mucho de las 5 revoluciones nuevas, que son básicamente la revolución del conocimiento, la revolución de la justicia, la revolución cultural, la revolución ecológica y la revolución urbana. ¿Qué se hará? ¿Qué medidas se emplearán para poder consolidar estas 5 propuestas? Mire, yo creo que el 11 de mayo, cuando se hizo la consulta popular del año 2011, marca un hito importante en la línea de la revolución de la justicia. Ahí el pueblo ecuatoriano se pronunció de manera importante respecto a la necesidad y la urgencia de hacer cambios en el sistema judicial, y se ha ido avanzando en esa línea. Ahí nos toca profundizar, fortalecer más la incorporación de operadores de justicia a través de lo que ha sido durante estos meses los concursos de oposición y méritos, pero sobre todo profundizar aún más el acceso y el mejoramiento permanente de los servicios y del acceso de los ciudadanos y ciudadanas a una justicia ágil, una justicia oportuna. Me parece que ahí hay una línea importante. La otra línea es justamente la que tiene que ver con la revolución del conocimiento, la ciencia y la tecnología. Nosotros hemos insistido que avanzar de manera contundente en uno de los retos que tenemos para estos años, que es el cambio de la matriz productiva, va de la mano de 2 elementos centrales: el desarrollo de las capacidades de los ecuatorianos y ecuatorianas, y ahí nuestra inversión en todo lo que tiene que ver con educación, desde la educación inicial, la educación básica, el bachillerato, y obviamente toda la reforma que estamos haciendo en materia de educación superior como un elemento central. Y el otro es el desarrollo de la investigación, la ciencia y la tecnología como un elemento central que también potencia todo lo que viene y va de la mano de los cambios de la matriz productiva. En otros aspectos también se ha mencionado, o el presidente Rafael Correa ha mencionado la posibilidad de que hasta el 2017 el 98% de la población ecuatoriana tenga acceso a agua potable y alcantarizado. ¿Cómo va ese trabajo? ¿En qué punto está el trabajo, la gestión, juntamente con los municipios y la Asociación de Municipalidades del Ecuador? Bueno, esa es otra línea que tiene a su cargo la Secretaría de la Política. Nosotros desde el primer día de nuestro gobierno hemos señalado que es sumamente importante cambiar la forma en cómo se relacionaban los gobiernos autónomos descentralizados con el gobierno central, y lo hemos hecho. Y lo hemos hecho quizás demostrando con claridad que tenemos la decisión política de transferir los recursos que por ley y constitucionalmente compete. Hemos dejado atrás esa vieja práctica de los alcaldes recorriendo los pasillos de los ministerios, del Ministerio de Finanzas, en búsqueda de que se efectivicen las transferencias. Hoy tenemos transferencias totalmente predecibles, transferencias que se hacen de manera automática, transferencias que no distinguen color de camiseta política. Todos los gobiernos autónomos descentralizados de todo el país reciben automáticamente esas transferencias. Eso da cuenta de otra forma de relacionamiento. Uno de los elementos importantes que se han estado trabajando con la Asociación de Municipalidades del Ecuador y que tiene un hito importante el año anterior, cuando se suscribió un acuerdo o se hizo un acuerdo entre el Gobierno Nacional y la AME para garantizar un compromiso por el buen vivir de los ecuatorianos y ecuatorianas en materia de garantizar agua potable y alcantarillado. Se ha ido desarrollando, se han recibido distintas propuestas ya de los municipios. Estamos en la expectativa de que ese programa pueda realmente al 2017 asegurar un derecho que es fundamental para los ecuatorianos y ecuatorianas, como es el acceso al agua potable. Ahora, si han dado ciertos obstáculos en este proceso, por ejemplo, en Esmeraldas hay una municipalidad que no quiso hacerse cargo de cumplir con este requerimiento colectivo.
¿Qué se está haciendo en ese sentido? ¿Qué se ha avanzado, se ha conversado, qué han dicho, qué han expuesto? Bueno, en varias, primero insistir a los ecuatorianos que esa es una responsabilidad municipal. Históricamente la responsabilidad de dotar de agua potable y alcantarillado, que son los servicios básicos, han sido y siguen siendo de las municipalidades. Entonces me parece un primer elemento siempre importante de recordarles a los ecuatorianos y a las ecuatorianas. El Gobierno Nacional tiene un compromiso y es justamente en este acuerdo con la Asociación de Municipalidades que pretendemos de manera conjunta, en un esfuerzo compartido, garantizar este derecho. Indiscutiblemente tenemos este tipo de alcaldías como la de Esmeraldas, de otras en el país que definitivamente no han asumido esa responsabilidad para la cual tienen la asignación de los recursos. En ese marco el Gobierno Nacional ha planteado también, como en el caso que también lo vivimos en la ciudad de Machala, una intervención directa para asegurar algo que es fundamental para los ecuatorianos y para los pobladores de esas municipalidades, en el caso de Esmeraldas, en el caso de Machala, ¿no? Pasando a otro tema, ¿qué se puede hacer desde la Secretaría de Gestión Política para que la gente no caiga en manos de los invasores, que es un problema que afecta sobre todo en la costa ecuatoriana y muchos de ellos caen en manos de gente que invade tierras y que es un negociado grande? Primero, acceso a información, creo que eso es algo que es fundamental. Es decir, los ciudadanos y ciudadanas tenemos que estar total y plenamente informados de lo que está sucediendo, de lo que pasa, de tal manera que este tipo de traficantes vayan perdiendo peso en el día a día. Y segundo, y quizás lo más importante, la articulación que el Gobierno Nacional está haciendo para garantizar el derecho a la vivienda y al hábitat que tenemos todos los ecuatorianos. Por tanto, un conjunto de políticas públicas destinadas a garantizar vivienda digna es parte de las acciones que tenemos que desarrollar y que se están haciendo como parte de la acción del Gobierno Nacional. Ministra, consultarle cuáles serán las leyes prioritarias para el Ejecutivo y que permitirán acceder a o atender las demandas colectivas dentro o desde la Asamblea Nacional. Nosotros hemos coordinado con la Función Legislativa una agenda de leyes. Yo diría que tienen como objetivo central profundizar el proceso de la Revolución Ciudadana. Tanto nuestra bancada que hoy está en la Asamblea cuanto el presidente presentaron al pueblo ecuatoriano un conjunto de propuestas totalmente articuladas que buscan justamente una sintonía permanente entre la acción del Ejecutivo y del Legislativo. Hay leyes que vienen de consultas populares, hay leyes que vienen del mandato de la Constitución y hay leyes que ya son parte de la agenda de este nuevo periodo. Ya hemos sido testigos hace pocos días de la aprobación de la ley que define la pertenencia del Cantón La Concordia a la provincia de Santo Domingo, una ley que tuvo que esperar 1 año y 3 meses más o menos luego de una consulta popular, que lo que da cuenta y nos enseña a los ecuatorianos y ecuatorianas lo que significa tener una oposición permanente en la Asamblea, que fue lo que impidió que esta ley pueda ser aprobada. Hoy esta ley ya está entrará en vigencia en los próximos días. Luego tenemos la propia ley de comunicación, el Código Integral Penal, que son parte de las leyes que vienen del proceso anterior, incluida también la ley de recursos hídricos que está en la fase de consulta prelegislativa y la ley de culturas, que son las dos otras leyes que definía ya el texto constitucional. Además estamos ya incorporando algunos textos y proyectos de ley al debate en este nuevo periodo. El caso específico del debate que hoy está dándose en la Asamblea en las reformas que tienen que ver con el proyecto de ley minera. Estas son, digamos, varios de los temas que están planteados en una agenda de 100 primeros días. Luego tenemos otros temas importantes que serán parte del trabajo en las semanas y meses posteriores, como los temas que tienen que ver con el Código Ambiental, la reforma integral a la seguridad social, la reforma en materia de leyes laborales, es decir, varios cuerpos legales que son parte de una agenda acordada con la función legislativa. ¿Cuándo piensan tratar la ley de comunicación? Esperemos que en las próximas semanas, es parte de la discusión y la revisión que estarán haciendo todos los asambleístas en estos días, de tal manera que esperemos que en las próximas semanas, 2-3 semanas, tengamos ya los ecuatorianos algo que ha sido una expectativa muy importante por los cambios fundamentales que trae la ley de comunicación.
y que además insistir en eso vienen de la propia definición constitucional, la redistribución de las frecuencias entre el sector público, privado y comunitario, que es una de las apuestas fundamentales que permiten justamente democratizar los medios de comunicación, pero también el acceso a información. ¿Cuál será el rol que cumpla la Secretaría de Gestión Política en temas como el de las minorías sexuales, el de los usos de anticonceptivos? Mire, nosotros lo que hacemos es acompañar los procesos que viene haciendo cada uno de los ministerios sectoriales, es decir, todo lo que tiene que ver en el caso de los programas como la Estrategia Nacional de Planificación Familiar, que es, yo diría, una estrategia importante, potente en materia de políticas de planificación familiar, que la viene haciendo el Ministerio de Salud, pero en concordancia con otros ministerios como el de Educación o el Ministerio de Inclusión Económica y Social. Básicamente lo que hacemos nosotros es acompañar cuando existen dinámicas sociales de articulación organizativa que se pueden potenciar. Ingeniera, el presidente Rafael Correa ha reconocido que hay una revolución pendiente, que es la revolución agraria. ¿Cómo se ha avanzado en este tema? ¿Cuánto se ha avanzado? ¿En qué punto está? Yo creo que esta propuesta del presidente tiene que ver también como uno de los ejes centrales del cambio de la matriz productiva. Garantizar el acceso y la democratización de los recursos para la producción, tierra, agua, crédito, para los pequeños productores campesinos, para los medianos y para aquellos sectores que están vinculados a la agroindustria es fundamental. Esa es, yo diría, una de las apuestas centrales que tenemos. Y eso va también de la mano tanto de la política pública que se está desarrollando, pero también de varios cuerpos legales que están debatiéndose y están siendo tratados en la Asamblea Nacional. Está la propia Ley de Recursos Hídricos, que como comentábamos hace un momento, está llevándose a cabo una de las fases de la consulta prelegislativa. Esta es una ley que, dando cuenta de lo que señala la Constitución, busca garantizar el acceso al agua para consumo humano, como comentábamos ahora, pero también mecanismos para el acceso de los productores. Creo que los otros cuerpos legales que están en proceso de discusión en la Asamblea tienen que ver con la ley de tierras, por ejemplo, la ley de semillas. Son varios cuerpos legales que están en proceso de discusión. Si a atamos lo que está debatiéndose en la Asamblea y que será parte seguramente de un arduo trabajo de la Asamblea Nacional con las políticas que en materia de desarrollo agrario, de desarrollo agropecuario se implementan del sector de la producción y de manera concreta del Ministerio de Agricultura, con toda seguridad vamos a cumplir con ese pendiente que insistentemente nos ha planteado el presidente de la República. Gracias, ministra, por su atención al ciudadano. Ha sido la ingeniera Betty Tola, ministra de Gestión Política. Nosotros, amigos televidentes, nos despedimos siempre invitándoles a que nos sigan acompañando en una próxima ocasión.